Eso, otra evidencia, otra, eh, para comprobar que verdaderamente eh, llamados mexicanos, llamados latinos en sí, también son israelitas. ¿Ok? Voy a, voy a mostrar aquí esta información. Y como dije, esto aquí, las estatuas y la piedra, los 10 mandamientos del paleo hebreo, esto y más. Dime, ¿qué más quieres? ¿Qué, ¿Qué más para llegar a la conclusión de que los israelitas o de que los llamados indígenas sí son israelitas? ¿Qué más necesitas? Ok, so voy aquí. Dice, nada más estaba poniendo aquí partes, traduciendo algunas partes. Voy a leer todas esas aquí. Es una representación muy notable de las 10 plagas que Yahweh envió sobre Egipto para castigar la dureza del corazón de Faraón. Se encuentran las páginas 11ª y 12ª del manuscrito georgiano. Ahí está representado Moisés sosteniendo en su mano izquierda su vara convertida en una serpiente y con un gesto furioso llamando plagas sobre los egipcios. Estas plagas fueron ranas, langostas, piojos, moscas, etc., todas las cuales parecen estar representadas en las páginas referidas. Pero las últimas, más espantosas, fueron las densas tinieblas que cubrieron a Egipto durante 3 días y la muerte de los primogénitos de todos los egipcios. El primero de los cuales está representado por la figura de un eclipse de sol y el segundo por Mictlanteotli, o el dios de los, o el dios de los muertos, descendiendo en forma de esqueleto, cuerpo cadavérico, de la vara de Moisés. El curioso símbolo de una serpiente tragándose a otra aparece igualmente en la página 19 del mismo manuscrito. No es extraordinario que los mexicanos que estaban familiarizados con una parte del Éxodo que se relaciona con la migración de los hijos de Israel desde Egipto, que también no hayan entrado otra. Y ahí sí, que eso, miran cómo están conectando todo, ¿ok? Conexión de que llamados mexicanos eh, este, tienen muchas cosas que nos llevan o nos dejan entender de que eh, estos son hijos, ¿ok? Son israelitas, pero aquí, ¿ok? No lo tiran directo, ¿ok? Nada más hacen, ok, esos tienen muchas cosas, como los israelitas, los latinos tienen esas cosas, tienen muchas cosas que en ese tiempo los israelitas y esto, pero no van al grano diciendo, ok, estos sí son los israelitas, porque también sabemos que también esas cosas Esaú también mete mano en esto, y Esaú no va a decir directamente, ok, sí, los llamados negros, latinos, indígenas, sí son los israelitas. ¿Eh? Es tu trabajo en descubrirlo y agarrando evidencias para así entonces tú entender este, de que sí somos la gente, que no más no puedes decirlo, tienes que ir a buscar, ¿okay? Tienes que agarrar todas las partes, ¿okay? Como por decir así, unir el rompecabezas. ¿Okay? Y se ha señalado antes que los mexicanos en muchas de sus costumbres se parecían a los peruanos y que su religión probablemente se derivaba de una fuente común, siendo Virocha. Virocha, y si no me equivoco, este, Virocha es el que llamaban Mesías, Yahushua, ¿ok? Si no me equivoco, Virocha se está refiriendo, ok, dice, voy a leer un poquito más, siendo Virocha la misma deidad de
Tezcatli, perdón, Tezcatlipoca y Huitzilopochtli, aunque adoraba bajo un nombre diferente. La creencia que tenían los mexicanos y los peruanos de su origen es igualmente un argumento en favor de su descendencia común. Las primeras de esas naciones pretendían que sus antepasados habían salido de 7 cuevas y el segundo que descendían de 7 héroes. Okay, pero si no me equivoco, Virocha es el que llamaban como refiriéndose a Yahusha. Okay, pues ustedes me corrigen, hermanos, pero creo que Virocha es el que llamaban porque al Señor lo llamaban por otros nombres también, como hoy. Okay, este, también aquí va a mostrar Aslan. De hecho, ahí está Aslan. Aslan está refiriendo a la tierra de Israel. Dice, Tulán significa el país de las cañas. Tlapayán, el mar rojo. Huetlapayán, el viejo mar rojo. Amaquemecam, el país del velo de papel. Aztlán, el país del flamenco. Y Chicomostoc, las 7 cuevas. O Aztlán, como dije, Aztlán está refiriéndose a Israel. Dice, en ausencia de todo conocimiento positivo de los hechos, el empleo de conjeturas no solo es admisible, sino que se vuelve absolutamente necesario. Si no se ha de abandonar por completo la búsqueda de la verdad. Por lo tanto, se nos puede permitir expresar y eso cuando esa parte aquí me va a detener, dice busca de la verdad, porque nuestra historia, ¿ok? La verdad estaba oculta por mucho tiempo, por mucho tiempo tenían oculta la verdad, pero ahora la verdad no está oculta, ¿ok? Todo está a la vista, todo lo tenemos ahora, todos lo sabemos, ¿verdad? Y tú ahora ya vas a por lo tanto, se nos puede permitir expresar una opinión por las personas que se alegarán, perdón, de que Egipto es el país al que se refieren todos sus nombres propios. Ok, dice todos sus nombres propios y que la colonia que llegó en edades tempranas a América desde el este eran judíos de Alejandría, en cuyo emporio del comercio del mundo habían sido establecidos desde el periodo de su fundación por Alejandro Magno. Y los israelitas estaban cautivos, ¿okay?, en Egipto durante el imperio también de imperio griego, ¿okay?, debajo de Alejandro Magno. Y se disfrutaban de iguales ritos de ciudadanía con los demás ciudadanos. Poseía una sinagoga contenciosa y probablemente como un medio de aumentar su riqueza. Se dedicaron a aquellas ocupaciones mercantiles que hicieron que su puerto se llenara con los barcos de todos los países. Sigue aquí, dice, lo cual Moctezuma también reconoce que el siguiente pasaje de su discurso a sus súbditos, donde Moctezuma afirma que él y sus súbditos podrían haber errado en materia de fe, por haber sido extranjeros durante tanto tiempo del país de sus antepasados y que se habían casado con las mujeres de la tierra. Parecen más particularmente dignos de atención. El señor aquí alude como que, que condujo a los mexicanos a sus nuevos asentamientos, de quienes todos eran vasallos, fue Quetzalcoatl. Y Quetzalcoatl, creo que se dice aquí, se dice así, Quetzalcoatl. Si no me equivoco, ese también se estaba refiriendo al Mesías, se estaba refiriendo a Yahushua. Dice, pero su segunda venida, después del transcurso de un largo periodo de tiempo al continente americano, es un enigmático trozo de historia que no es probable que pronto sea explicado. Y así es como ponen esto, ¿no? Siempre como dije, siempre van a tratar de decir de que nada, eso no tiene nada que ver, que eso no se puede comprobar, porque simplemente no quieren ir al grano y decir que esto es la verdad. Todo eso es el diablo siempre tratando de desviar, pero es tú, es tu trabajo en discernir,
Ok, entre lo que es verdadero y lo que es falso. Como cuando tú vas al internet, ¿vale? Tú buscas, en el internet hay dos cosas, ¿vale? En el internet hay verdad y hay mentira. Eso es tu trabajo en discernir entre los dos, man. ¿En qué es lo que tú ocupas? ¿Qué es lo que tú necesitas? Si tú estás a favor de la verdad, eso es lo que tú vas a buscar, ¿ok? Y tú vas a comprobar si esto es verdadero, ¿ok? Si lo que tú estás mirando, lo que tienes enfrente tuyo, tiene sentido o no tiene sentido, ¿ok? Sí. Ese es el trabajo de cada uno de ustedes llamado nervios indígenas. Es igualmente el trabajo nuestro. Dice, sin embargo, es singular que haya dejado una profecía que vendría de nuevo en el signo de One King. Y dice aquí, y esto está diciendo que profecía de que vendría de nuevo. Pues eso está refiriéndose al Señor. Y el Señor va a venir de nuevo. El Señor va a venir de nuevo. Esa es una profecía. El regreso del Señor, el segundo regreso, no va a haber otro regreso. No va a haber un tercer regreso. Este es el último regreso. ¿Ok? El último. Y que Cortés, que casualmente llegó a México en el año de esa señal y que vio cuánto es provecho suyo podía tornar la superstición popular y esa creencia corriente, debió pretender que él mismo era el Mesías esperado. Eso, como el Señor, y eso se cumple lo que dice la Escrituras, que muchos vendrán en mi nombre afirmando que son el Mesías. Ahí está. Y hay mucha gente que anda enseñando de que ellos son el Mesías. O sea, eso que se cumple profecía, porque es profecía también. Dice, eh, dice, cuando Cortés hubo declarado esas cosas por intérpretes, Moctezuma, con el semblante pálido y el corazón tenebroso, respondió: escucha, oh Cortés, las ceremonias de los sacrificios nos elevan por tradiciones de nuestros antepasados, las que observamos y hemos ejercido hasta ahora. Pero viendo que decís que hemos errado tanto y que es desagradable a nuestro rey, estamos muy encantados de oírlo. Y, y dice esto de sacrificios. Una de las cosas que los llamados indígenas hacían era sacrificar a sus hijos. Y eso es escritura. Es escritura, ¿no? Donde el Señor estaba enojado con su gente porque andaba sacrificando a sus hijos. Y de hecho, cuando los conquistadores vinieron aquí a América, encontraban a los llamados indígenas, encontraban a los llamados indígenas sacrificando a sus hijos, ¿no? Andaban haciendo cosas malas. Realmente la conquista y todo eso fue autorizado por el Señor. El Señor fue que eh, ordenó la conquista. El Señor ordenó esclavitud. Todo lo que sucedió, toda nuestra historia, todas las cosas que nos pasaron, fue ordenado por el Señor. ¿Eh? No es que pasó así de la nada. Ok, man, ¿sabes qué? Man? Del otro lado del mundo, man, hay israelitas. Oh, man, vamos por ellos, man. Okay. So, según le nació a ellos le vino a su mente, man, de que, ok, vamos a agarrar a esa gente y tomarlos como esclavos. No, eso fue ordenado por el Señor. Okay. El Señor fue que hizo toda la movida. El Señor fue que puso en la mente de ellos ir a lo que sería el nuevo mundo, que realmente América, el verdadero nombre por América es Arsa. Tienes que entender que todo es el Señor el que lo hizo. Y esa es la parte importante, es en todo lo relativo. Y nada más para volver aquí y decir que aquí hay mucha información. Yo nada más leí desde la página 57. Hey, pero hay mucho. Si el Señor me lo permite, voy a leer más esto y voy a tal vez hacer más partes para esa lección. ¿Okay? Dice, en todo lo relativo al trato de sus hijos, hasta el modo de castigarlos, los mexicanos se parecían a los judíos. Otra vez, todo lo relativo al trato de sus hijos, hasta el modo de castigarlos,
Los llamados mexicanos se parecían a los judíos, refiriéndose a los israelitas. Dice, como la esterilidad era considerada por las mujeres judías como una gran desgracia, hicieron votos en el templo para tener hijos, porque mujeres mexicanas consideraron un gran reproche estar sin ellas y ofrecieron oraciones a Huitziloputli, Puchli, Puch- Puchtli, ¿ok? Es como se dice, para que se dignara quitar esa causa de queja. Y se ha observado también Torquemada, que las fiestas que siguen el nacimiento de los niños, las costumbres mexicanas eran como las de los judíos, ¿ok? Y como que eran como las de judíos, ¿ok? So, todas estas fiestas y todo esto, ¿ok? La forma como los llamados mexicanos lo guardaban es porque son israelitas, ¿ok? Por aquí pone, este, eh, perdón, las costumbres mexicanas eran como las de los israelitas, ¿eh? Y también, de hecho, todas las pirámides, ¿ok? ¿Quién tú crees que hizo la pirámide? En Egipto, los israelitas, ¿ok? Y sabemos que los israelitas son ustedes llamados los indígenas. Todas estas pirámides, de hecho, si tú miras las pirámides que hay aquí en América, ¿ok? Tienen un parecido a estas diferentes pirámides eh, en estas diferentes tierras, man, en Egipto, que diferentes tierras como diferentes partes de Europa, perdón, ¿ok? ¿Y por qué eso, man? Porque los israelitas fueron tomados como esclavos por no solamente eh, eh, el faraón, sino también por otros imperios como el imperio griego, el imperio romano, el imperio medo-persa, por los asirios, sí, man, por todas las naciones, mejor dicho, todas las naciones, todas las 17 naciones nos llevaron como esclavos, man. Estuvimos como esclavos debajo de todas esas 17 naciones. Pero eso es lo que no te van a enseñar en la escuela, en la universidad. No te van a enseñar eso, jamás, nunca. Y eso es parte de la historia. De hecho, ahí está la materia historia. ¿Ok? Pero ¿será que van a compartir esta historia? Claro que no. Claro que no. Este, eh, voy a seguir aquí. Dice, estas fiestas, omitiendo la mención adicional de las ceremonias bautismales y el rito de la circuncisión, se puede suponer por la autoridad de muy eminentes escritores, estaban en uso entre los mexicanos. Y así es, ¿no? Se practicaba la circuncisión, lo cual supone que cuando tu hijo nace, no me equivoco, a los 8 días, tú tienes que circuncidarlo. ¿Okay? Y las otras naciones, las 17 naciones, no hacían estas cosas. Solo los israelitas se les dio hacer esas cosas. ¿Okay? Como guardar las fiestas del Señor, ¿okay? Circuncidar a sus hijos. ¿Okay? Y eso no era, man. Antes nomás agarraba el cuchillo y listo, man. Se hacía la circuncisión. Y pues todos nosotros, ¿ok? Y esto es por fe, ¿ok? Hoy en día es por fe, ¿ok? Eh, tú tienes que pues hacerte la circuncisión, ¿no? Todo es por fe, no es que ya mismo, si no estás circuncidado, que te digamos, tienes que hacerlo ya, no, man. Todo esto va por fe, todo esto va por fe, ¿ok? Eh, ok, sigue aquí. Como dije, man, esto es una lección bien larga. Eh, de que desde que se puede suponer la autoridad de muy eminentes escritores estaba en uso entre los mexicanos, estaba en uso
entre los mexicanos. Tenía lugar al nombrar al infante y luego al ser destetado o removido del pecho, y se celebraban con invitaciones de invitados a un entretenimiento. Por el relato dado en el primer capítulo de San Lucas, sabemos que muchas personas estaban presentes en el nombramiento de Juan el Bautista. ¿Eh? Se vean cómo conectan todo. Todas esas conexiones comprueban que somos los israelitas. Está, man. Que no solamente esto, son tantas cosas, man, que tú agarras todo eso, que armas el rompecabezas y vas a tener esa verdad. Que somos los hijos de Yasher Alex, right? Que sigo aquí. Eh, Slovaquia. Dice, y Torquemada, a tratar en el capítulo 24 del libro 13 de su monarquía de Indias, de la antigüedad de la costumbre de los judíos de guardar como fiesta el día en que se destetaba un niño, en referencia a la misma costumbre que prevalece entre los mexicanos. Amén. Así que esta era una costumbre antigua, es manifiesto y notorio. La Sagrada Escritura nos da la prueba más fuerte y clara de este hecho, ya que Moisés dice en el Génesis del patriarca Abraham que cuando llegó el día del destete de su hijo Isaac,